Pasemos al patrón número 4. Patrón número 4 es el patrón de la justificación lógica, ¿sí? Que tampoco lo escribí. Es la palabra mágica ¿por qué? O su sinónimo ya que, ¿sí? Estas palabras te dan herramientas para que argumentes y justifiques lo que sea que dices. Por lo tanto, es muy útil a la hora de vender tus servicios. Si estás hablando solo, ¿sí? En el sentido de estás presentando y eres el único orador de la sala, te puedes hacer esta pregunta a ti mismo para justificar lo que estás diciendo. Por darte un ejemplo, para aplicarlo en ventas, ¿sí? Una de las claves de los patrones hipnóticos es el aprendizaje acelerado. ¿Por qué es importante que aceleres tu aprendizaje? Bueno, es importante porque de esa forma vas a estar cortando el tiempo que te lleva a aprender estos patrones a la mitad. Con lo cual te va a estar brindando y vas a estar obteniendo más tiempo para aplicarlos y llenar tus bolsillos de dinero. ¿Sí? En caso de que seas el único orador, puedes autoaplicarte esta pregunta del por qué, esta pregunta del ya que, para argumentar de una forma mucho más efectiva y mucho más persuasiva cada vez que tengas que presentar un mensaje. Te invito a que durante los próximos días que sucedan a este webinario, empieces a argumentar de una forma mucho más consciente utilizando esta palabra. La palabra por qué o la palabra ya que. Pasemos al patrón número 5, es uno de mis patrones preferidos, que es el patrón de la falsa ilusión de la elección. ¿Sí? Que es el patrón escrito de la siguiente manera. Vas a X, a Y o a Z. Voy a poner Z de forma mayúscula. Ahí está. Este patrón durante años fue utilizado, yo sin saberlo, por mi madre. Te voy a dar el ejemplo. Mi madre me decía, ¿vas a ordenar la cama antes o después de jugar a los videojuegos? Y yo pensando que tenía el control le decía, no, después de jugar a los videojuegos. Perfecto. Entonces, ¿qué hacía? Jugaba a los videojuegos y después tenía que hacer la cama. ¿Sí? Es un patrón de la falsa ilusión de la elección porque la persona piensa que se le está brindando opciones cuando en realidad, sea cual sea la elección que elija, va a estar beneficiando a la otra parte. ¿Sí? Ejemplo aplicado en ventas. ¿Prefieres abonarlo en cuotas o prefieres abonarlo en un solo pago? ¿Sí? Nuevamente, el patrón de la falsa ilusión de la elección. Aplicado en terapia, se le dice, por ejemplo, a la persona que viene a la consulta, ¿vas a relajarte ahora, a ingresar en un trance más profundo? ¿O vas a tomarte unos segundos para hacerlo? Entonces te invito a que unas los patrones anteriores con este, ¿sí? El cual es ideal para añadirlo al final, a la hora de hacer un llamado a la acción, ¿sí? Para que la persona concretamente tome una acción. Bueno, un excelente patrón para ese momento es utilizar este patrón de la falsa ilusión de la elección. Pasemos al patrón número 6, el cual a ver si lo tengo en el PDF. No, está bien, ya está. Son los patrones evocadores de emociones, ¿sí? Estos patrones son las siguientes preguntas. ¿Te ha sucedido alguna vez X, siendo X, alguna experiencia o algún estado emocional que sea útil al momento de vender? Por dar un ejemplo, ¿te ha sucedido alguna vez, en caso de que yo esté vendiendo, vamos a dar un ejemplo, una impresora, ¿sí? En ese caso es útil evocar el estado emocional de una compra que fue satisfactoria en el pasado. ¿Para qué? Para que la persona esté uniendo esa compra satisfactoria del pasado con el estado presente, con lo que está sucediendo en el ahora. Entonces le diría, ¿te ha sucedido alguna vez de comprar una impresora
y darte cuenta de que esa fue una sabia inversión por el uso que le brindaste durante muchos años? En caso de que la persona diga que no, la respuesta sería, bueno, entonces eso es lo que te va a suceder cuando adquieras esta impresora. En caso de que la persona diga que sí, la respuesta sería, bueno, exactamente la misma experiencia va a estar obteniendo con esta impresora que va a estar adquiriendo. Con la ventaja, además, de que es un modelo más nuevo, de que las impresiones van a ser mucho más veloces, etcétera, 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 ¿sí? Los patrones evocadores de emociones, para aplicarlos correctamente, hay que pensar previamente qué estado emocional me conviene evocar en la otra persona, ¿sí? Y tenerlo previamente anotado. Y en el momento indicado, hacerle esta pregunta. ¿Te ha sucedido alguna vez que te ha pasado esto o te ha pasado esto otro? De forma tal que la persona vuelva a revivir esa experiencia y al hacerlo, modifique su estado emocional accediendo a ese estado que es útil a la hora de hacer la venta. Bueno, y por último, el patrón número 7, ¿sí? Que son varios patrones, ¿sí? Que son patrones que juegan con el tiempo, son patrones que juegan con el tiempo y con las presuposiciones. Jugar con las presuposiciones me refiero a un lenguaje, ¿sí? Que asume cosas. Por dar un ejemplo, esto es muy utilizado por abogados. Había leído que en un caso llaman a un testigo, lo hacen, bueno, que se presenta ante el jurado, y el abogado, muy sabio en el uso del lenguaje, le dice: ¿usted le pegó a su esposa antes o después de salir de su casa? Esa pregunta contiene la presuposición de que ese hombre le pegó a su esposa, ¿sí? Independientemente de que la persona le diga antes o después, al hacerlo va a estar aceptando esa presuposición. Entonces, estos patrones que te voy a estar revelando ahora presuponen que ciertas cosas van a estar sucediendo. El primer patrón es el patrón antes, ¿sí? Uy, me equivoqué. Antes. Antes presupone que lo que siga, la persona lo va a estar haciendo. Por darte un ejemplo, ¿cómo lo aplicaría en ventas? Bueno, antes de que esté realizando una sabia inversión en este producto, ¿cómo lo aplicaría en terapia? Antes de que estés ingresando en un trance aún más profundo, me gustaría decirte que la hipnosis ericksoniana es una hipnosis muy efectiva, ¿sí? Y luego seguir con lo que tenga que seguir para desviar la atención de la mente consciente. Entonces, cada vez que utilices esta palabra antes de que, vas a estar presuponiendo que la persona lo va a hacer. Otro patrón que juega con el tiempo y con las presuposiciones es luego. ¿Sí? Es luego. Por dar un ejemplo de cómo podría utilizar estos dos patrones en ventas. Antes de que adquieras el producto patrones hipnóticos, me gustaría que, en caso de haber dudas, me las hagas, ya que luego de que adquieras el producto vas a estar disfrutando del mismo y vas a estar practicando con las cartas hipnóticas que te van a estar permitiendo acelerar tu aprendizaje de forma muy veloz. Lo importante a tener en cuenta es pensar en qué es lo que quiero presuponer y luego, en base a eso, utilizar estos patrones, antes y luego.